¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya es lunes de relatos ocultos de la mente. Hoy les vamos a hacer una nueva entrega de estas situaciones que aterran nuestra mente, que de repente se vuelven repetitivas y que no sabemos qué hacer con ellas. Pero bueno, antes de iniciar con el tema de este lunes, no sé si ustedes se den cuenta de que estamos reunidos de personajes aterradores. ¿Cómo ves, Bruno? Es qué miedo. Ahora sí que, uy, qué miedo, ¿no? Pero bueno, este es uno de nuestros nuevos proyectos. Pronto verán ahí circulando en redes y también vinculando enlaces con Perséfone, máscaras artesanales, 100% hechas a mano, Bruno. ¿Y quién las hace a mano? Ah, pues una chica que ha colaborado también con Relatos Ocultos de la Mente, que se llama Laura. Laura es la encargada de hacer todos estos diseños y créanme que son 100% originales, 100% hechos a mano, artesanales. Y pronto las verán vinculadas a nuestras redes sociales de Relatos Ocultos de la Mente. También si les gustan, pues también están ahí en disposición para que las puedan adquirir. De hecho, déjenme decirles que con dos de ellas fue mi regreso a los escenarios, entonces fueron utilizadas por mí en esa ocasión. Y habrá más diseños que próximamente les estaremos promocionando. Yo creo que el señor Cuaud y doña Quetzal han de estar enojados, ¿no? Pues quién sabe, porque ahorita se fueron de vacaciones, entonces están allá en la playita disfrutando de su, ¿cómo se podría llamar? De sus De su bodas. asueto. Sí, de eso mero. Sí, ¿no? Porque acaba de pasar la semana mayor, que bueno, de mayor sí tiene mucho porque aunque no son días feriados en México, pero pues muchas empresas sí les dan algunos días de descanso, ¿no? Pero bueno, después de hablar de máscaras y vacaciones, vamos a entrar con el tema. ¿Te imaginas que tu mente pueda ser tan poderosa que te genere pensamientos inútiles y repetitivos? Eh, Creo que sí me ha pasado. Creo que sí hay dos, tres ocasiones en las que digo, me estaré volviendo loco. Porque precisamente sobre eso vamos a hablar. El tema de hoy es pensamiento intrusivo. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? A veces nosotros tenemos muchas tareas por realizar que por diferentes acciones, por diferentes situaciones de tiempo no realizamos. Y entonces inconscientemente nuestra mente nos va repitiendo situaciones que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero bueno, esto en determinado momento va a tomar un punto medio obsesivo y repetitivo. De eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El pensamiento intrusivo muchas veces es un pensamiento inútil y disfuncional y aparece de manera frecuente y tiene el poder de producir ansiedad. Cuando nosotros empezamos a generarnos en nuestra mente un pensamiento que nos genera cierta ansiedad. Recuerden que la ansiedad tiene que ver con un estado físico y, bueno, neurológico, psicológico, en el cual nosotros empezamos a generar esa sensación de querer hacer las cosas rápido, nos empiezan a hormiguear las manos, nos desesperamos, a veces se nos va la respiración y sentimos que no podemos avanzar. Digo, bueno, estos son algunos de los términos, de los síntomas de la ansiedad. Que de hecho tenemos un programa por ahí, ¿verdad, Bruno? Sobre ansiedad. Así es. Entonces, pues sí les recomendaríamos que se remitieran al año pasado para que buscaran ese programa de ansiedad y para que se den una idea más certera de lo que estamos hablando. Si no, aquí abajo en la caja de comentarios vamos a dejar el link para que puedan ir directamente. Ah, sí, para que puedan ir directamente, no tengan que estarlo buscando dentro de toda la lista de videos. Entonces ahí para que puedan dirigirse directamente. Pero bueno, les decíamos,
Cuando hay pensamientos que son muy disfuncionales, desagradables, repetitivos y además generan cierta ansiedad, estamos hablando de un pensamiento intrusivo, ¿sí? Este pensamiento también nos va a generar una dificultad de concentrarnos y hasta cierto punto nos va a robar la calma. No vamos a estar concentrados en lo que estamos haciendo por estar pensando, pensando, pensando y sobre todo repitiendo este pensamiento, ¿sí? Estos tienen la capacidad de convertirse en el centro de todo lo que hacemos. Eso si no trabajamos en esta situación, ¿sí? Es esa parte del innumerable tengo que, lo que les decía. O sea, tengo que hacer, tengo que pagar, tengo que hacer esto o aquello. Cuando yo tengo que, y se convierte en una repetición, entonces estamos hablando de que es un pensamiento intrusivo, perdón. Y sobre todo, este se da cuando tenemos muchas tareas pendientes, muchas tareas que no hemos realizado, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Estos vienen porque son recuerdos de una situación sensible, dolorosa o en la que se siente vergüenza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso en nuestra vida en la cual pasamos por una situación sensible, no sé, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, y que de repente lo repetimos el pensamiento o lo repetimos en el pensamiento otra vez, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello? ¿Qué hubiera...? O sea, si nosotros tenemos esta situación, puede que de ahí venga esta situación del pensamiento intrusivo, o una situación dolorosa o en la que se siente vergüenza. Perdón, en la cual yo no me siento bien por algo que hice. Es cuando empezamos a generar un sentimiento de culpa y entonces empezamos a repetir ese evento y lo procesamos como un pensamiento que va repitiéndose una y otra y otra y otra vez, ¿sí? También tiene que ver o se puede dar por preocupaciones en la salud, eh, ya sea mía, ya que tenga una situación en la cual me siento mal y no he atendido ese malestar clínicamente, y entonces estoy pensando y pensando porque obviamente mi cuerpo me está generando esa situación del pensamiento, pero no me doy a la tarea de hacerlo, ¿sí? Entonces estoy pensando que tengo que hacer, tengo que ir al doctor, tengo que tomar medicamento, tengo que, ¿sí? Entonces se vuelve también esa parte repetitivo, o también en la salud del otro, de los que están relacionados directamente con nosotros. Entonces pensamos si a mi tía, si a mi abuelita, si a mi hermano, si a mi papá, si tienen un padecimiento, entonces yo me apropio de ese padecimiento y estoy pensando y pensando y pensando en lo que voy a hacer, pero al final no lo hago. Y les decía, estos pensamientos intrusivos son generadores de ansiedad, ¿sí? Estos pensamientos aparecen de un modo involuntario. O sea, no es que yo los esté generando conscientemente. Entra un proceso inconsciente en el cual a mí me está marcando y me está diciendo tienes que hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso decíamos que aparecen de un modo involuntario o inconsciente. Interrumpen nuestra actitud normal, dejando una sensación de malestar emocional. Y estos muchas veces son difíciles de eliminar, ¿sí? Estos son una pieza clave de lo que nosotros llamamos en psicología TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El individuo siente que sus pensamientos, estamos hablando de esa parte de obsesión, o sea, el pensamiento relacionado con la obsesión, no se van a cumplir en la medida en la que realicen acciones determinantes, que son las compulsiones. ¿Qué es esto? O sea, si yo no realizo una acción determinante, no voy a resolver la parte de mi compulsión.
o de mi pensamiento, ¿sí? Entonces tengo que actuar en algo determinante para que yo pueda resolver esta parte de mi pensamiento intrusivo. Pero lo convierto en una obsesión, porque voy generando esa situación de tengo que hacer, ¿sí? Este pensamiento intrusivo puede aparecer como síntoma de otras problemáticas, como podría ser la depresión postparto. Yo creo que muchas de las personas, amigas que nos ven en el canal, a lo mejor tienen una idea de qué es la depresión postparto, ¿sí? Cuando se genera esa situación de ansiedad en el cual se siente la necesidad de, o sea, donde se piensa que se puede dañar al bebé, ¿sí? Entonces esta es una situación de depresión postparto, que yo me alejo de mi bebé porque no quiero dañarlo, que si lo baño pienso que lo voy a ahogar, que si come piensa que lo voy a ahogar, no sé, o sea, situaciones así, en las cuales hay un alejamiento, perdón, de la mamá con el bebé, porque se piensa que se va a hacer algún daño. También les decíamos, otra de las situaciones es cuando hay trastornos de ansiedad, donde se piensa en la posibilidad de que se vuelva a vivir un ataque de pánico. Entonces, si yo he tenido trastornos de ansiedad, ¿sí?, en una forma ya grave, entonces entraré en esa situación, en un pensamiento intrusivo, porque voy a pensar que hay una posibilidad de vivir nuevamente esa situación que me genera ansiedad. O también en otra situación, en los trastornos de estrés postraumático. ¿Ha habido algún evento en tu vida donde sientas un gran trauma, Bruno? Híjoles, ¿por dónde empiezo? A ver. No sé, aquella vez que chocaste con el tren. Bueno, pero ese también fue un trauma físico. Algún día Bruno les contará esa anécdota de su choque con el tren. No, es una anécdota muy interesante. De hecho, si quieren que se las cuente, yo creo que también sería bueno invitar a las personas que estuvieron ahí conmigo, ¿no? Ya que por unos momentos yo no estaba en este mundo. Entonces, esas personas pueden añadir cosas interesantes. Imagínense, o sea, esta situación es algo real. Se las contamos como algo de, no sé, como algo cómico, pero es una situación real. Imagínense en este momento que Bruno sufre ese accidente con el tren, que de hecho lo agarra a cabezazos, y obviamente Bruno sale más afectado que el tren. Porque no vieron cómo quedó el tren. Sí, no vieron la bolladura del tren, pero bueno. Imaginemos que esta situación le genera a Bruno esa repetición del pensamiento, en el cual si viene el tren o si escucha el tren, él va a pensar que va a pasar nuevamente y lo va a atropellar, ¿sí? Entonces, esta es una situación de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque se da a partir de un evento que ya se suscitó, en el cual generó mucha situación de estrés y por tal genera un trauma. Entonces, vamos a relacionar el sonido del ruido con el hecho de que me atropelle. Y entonces viene nuevamente este pensamiento intrusivo. O en los casos de asalto, o en los casos de violación, o en los casos de secuestro, ¿sí? Cuando se genera un gran estrés y este estrés nos genera trauma, entonces también se pueden generar esta parte de pensamientos intrusivos. O también cuando hay un trastorno alimenticio. Ya también hablamos de los trastornos alimenticios. Yo creo que les vamos a poner de tarea que vean todos nuestros videos de nuevo, ¿no? También les vamos a dejar el link de trastornos alimenticios, amigos. Cuando hay un trastorno alimenticio, también estamos generando mucha situación de estrés, ¿sí? A veces esta situación nos va a generar una especie de pensamiento obsesivo. ¿Por qué? Porque yo me veo al espejo y aún y cuando esté delgado me voy a ver gordo. Y voy a estar pensando repetitivamente que yo estoy gordo, que estoy gordo, que estoy gordo, aunque mi espejo me diga lo contrario. O en el caso de la bulimia y la anorexia, ¿no?, que también ya hemos hablado sobre estos temas. Entonces empiezo a generar pensamientos repetitivos y entonces es ahí cuando yo entro en un pensamiento intrusivo, ¿sí?
Pero bueno, después de todo este rollo, vamos a dejar 6 puntos para remediar esta situación. Cómo gestionar, nuestros pensamientos intrusivos. Cómo nosotros podemos darle salida. ¿Sí? Vamos por el primero. Vamos a hacer una desvinculación del pensamiento. ¿Sí? Vamos a buscar el origen y vamos a aceptar que tu pensamiento no eres tú, que tú puedes desligar esa parte de tu pensamiento y lo que eres tú. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Les decíamos de los trastornos alimenticios. Si nosotros empezamos a separar mi pensamiento de lo que soy yo, entonces voy a empezar a cambiar ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque ya no le voy a dar el poder a mi pensamiento sobre mí, ¿sí? Entonces recuerden que cuando yo me veo gordo y estoy delgado, le estoy dando el poder a mi mente para que piense por mí. Entonces vamos a desvincular esa parte del pensamiento. Segundo punto, vamos a evitar hablar continuamente de los pensamientos recurrentes. Vamos a hacerlo consciente. O sea, si yo encuentro que un pensamiento lo tengo en una forma repetitiva, entonces voy a evitar hablar de él, ¿sí? Lo estoy haciendo consciente. Un tercer punto, hay que descubrir de dónde surge y por qué se mantiene el pensamiento intrusivo, ¿sí? En este sentido también es hacerlo consciente, qué es lo que me está generando este pensamiento, y de ahí voy a ver por qué lo mantengo para poder eliminarlo. Un cuarto punto que a lo mejor resulta contradictorio, perdón, vamos a programar nuestra mente. No sé si en algún momento han escuchado hablar de programación neurolingüística, pero bueno, eso tiene que ver con una programación mental, ¿sí? Entonces, si yo ya descubrí mi pensamiento intrusivo, ese pensamiento repetitivo, pues me voy a dedicar 15 minutos al día a pensar en él, ¿sí? Pero no solamente voy a pensar en ese pensamiento, sino voy a buscar alternativas de solución. Voy a buscar esa situación para darle una salida. Entonces voy a buscar soluciones lógicas a esta situación del pensamiento. Programemos nuestra mente. Otra de las situaciones, el quinto punto, distrae tu mente. Si tú ya te diste cuenta de que tienes un pensamiento intrusivo, ahora hay que distraernos un poco. Vamos a hacer ejercicio, vamos a leer, vamos a escuchar música para que podamos darle salida a este pensamiento. Y si todo esto no te resulta, pues la última alternativa, visita un profesional de la salud mental. ¿Cómo ves, Bruno? No, pues está como que yo creo que es muy normal, ¿no? Es algo que yo creo que en algún momento nos pasa a todos. ¿No? Esos pensamientos, no sé si se puedan llamar malos, pero Son pensamientos repetitivos que en determinado momento no te dejan hacer otras cosas, ¿no? ok, sí, sería eso. Pero sí, yo creo que a todos nos ha pasado, entonces es muy bueno saber, ¿no? Los puntos en cómo podemos llevar a cabo todo esto. Aquí la situación es que un pensamiento gobierne tu mente, ¿sí? Porque en determinado momento, podemos tener pensamientos repetitivos. O sea, tú puedes tener un pensamiento 2 o 3 veces al día, recordar algo que tienes que hacer. Pero si en determinado momento este pensamiento ya tiene que ver con esa situación de que no puedo hacer nada porque mi pensamiento no me deja hacerlo, entonces sí ya es un pensamiento intrusivo y por lo tanto requiere de una atención, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de pensamientos no me van a permitir hacer otras situaciones, me van a generar ansiedad. Entonces, pues si nosotros detectamos que sucede eso, pues hay que atendernos, ¿no? Pues sí, eso sí, es lo mejor que se puede hacer.
Pero bueno, este es un consejo que les damos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir hablando de estos temas controversiales y no se olviden vernos los lunes a partir de las 7 de la noche en YouTube. Por lo pronto me despido, nada más me resta dar un agradecimiento a Bruno García y Beth Bautista y recuerden, yo soy su amigo José Manuel Quintanar, psicólogo, y nos estamos viendo en una próxima entrega de Relatos Ocultos de la Mente. ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos!